Puedo sentir tu frustración. Sí, tú, que has intentado durante años alcanzar ese estado elevado de conciencia que prometen tantos gurús espirituales. Has meditado, has repetido mantras, has asistido a retiros, has leído libros sagrados y sin embargo sigues sintiendo ese vacío interno, esa barrera invisible que te separa de la iluminación que tanto anhelas. Te despiertas cada mañana con la sensación de estar atrapado en un laberinto psíquico del que no puedes escapar, donde cada avance espiritual es seguido por dos retrocesos inexplicables. Los métodos puramente espirituales, aunque valiosos, han demostrado ser insuficientes para muchos como tú, porque ignoran algo fundamental: el poder del inconsciente y las dinámicas que se generan cuando dos mentes conscientes entran en contacto. Lo que estoy a punto de revelarte podría parecer escandaloso para algunos círculos espirituales, pero después de décadas estudiando las profundidades de la mente humana, puedo asegurarte que la verdadera transformación espiritual solo ocurre cuando comprendemos lo que sucede en ese espacio sagrado donde dos conciencias se encuentran. Imagina poder finalmente derribar esos muros invisibles, liberar esas energías reprimidas y experimentar una conexión genuina no solo con tu propio ser, sino con las otras conciencias que te rodean. La clave para tu evolución espiritual no está solo en las prácticas ascéticas o la meditación solitaria, sino en comprender las fuerzas psíquicas que se despliegan cuando tu mente consciente colisiona con otra. Esta es la revelación que transformó mi comprensión de la psique humana y que hoy cambiará para siempre tu percepción del camino espiritual. Antes de continuar con esta exploración de las profundidades de nuestra mente, te invito a reflexionar. ¿Has sentido alguna vez que después de un encuentro intenso con otra persona, algo fundamental cambió en tu percepción del mundo? Si es así, no estás solo, y lo que estás experimentando tiene una explicación desde la psicoanalítica espiritual que estoy a punto de compartir contigo. El fenómeno de la colisión de conciencias es uno de los aspectos más fascinantes y menos explorados de nuestra existencia psíquica. Cuando dos mentes conscientes se encuentran, no estamos presenciando simplemente un intercambio de palabras o ideas, sino una compleja danza de energías psíquicas que operan principalmente en el nivel del inconsciente. Lo que vemos en la superficie, las palabras, los gestos, las expresiones, es apenas la punta del iceberg. Bajo esa capa superficial de interacción consciente, se está produciendo un torbellino de transferencias libidinales, proyecciones del yo ideal, confrontaciones entre el superyo de ambos individuos y una sutil pero poderosa negociación de deseos reprimidos. Esto explica por qué después de ciertos encuentros te sientes inexplicablemente agotado o, por el contrario, revitalizado. No es simplemente el contenido de la conversación lo que ha provocado este efecto, sino el intercambio energético a nivel inconsciente. Los chamanes y maestros espirituales antiguos intuían este fenómeno cuando hablaban de intercambio de energías, pero carecían del marco conceptual para comprenderlo en toda su complejidad. Cuando entras en contacto profundo con otra conciencia, especialmente en contextos de intimidad, vulnerabilidad o conflicto intenso, se produce una reorganización temporal de tus propias estructuras psíquicas. Tu yo debe adaptarse rápidamente para responder a la presencia de otro sistema psíquico completo, con sus propios deseos, temores y mecanismos de defensa. Este esfuerzo adaptativo puede desestabilizar temporalmente tus propias defensas, permitiendo que contenido reprimido emerja a la conciencia. Este es precisamente el momento de mayor potencial para el crecimiento espiritual, pero también de mayor vulnerabilidad psíquica. Los sueños son un campo particularmente revelador para observar los efectos de estas colisiones de conciencia. ¿Has notado cómo después de un encuentro significativo con alguien, esa persona tiende a aparecer en tus sueños, pero no necesariamente como es en la realidad, sino como una representación simbólica cargada de significados inconscientes? Esto ocurre porque tu mente está procesando no solo la interacción consciente, sino todo el material inconsciente que se activó durante el encuentro. Estos sueños no son casuales, son el intento de tu psique de integrar y procesar la reorganización energética provocada por la colisión con otra conciencia. Analizar estos sueños
puede revelarte aspectos fundamentales de tu propio desarrollo espiritual que han sido activados por ese encuentro. Desde la perspectiva psicoanalítica, muchas experiencias que las tradiciones espirituales describen como despertares o iluminaciones repentinas son, en realidad, el resultado de colisiones de conciencias que han provocado una ruptura momentánea en las estructuras defensivas del yo, permitiendo un contacto directo con contenidos inconscientes que normalmente permanecen ocultos. Esto explica por qué muchos avances espirituales ocurren en presencia de maestros o en comunidades, más que en soledad absoluta. Permíteme preguntarte directamente, ¿sientes que alguien te está escuchando verdaderamente? No solo las palabras que pronuncias, sino también esos susurros del alma que ni tú mismo logras articular claramente. En mis décadas, estudiando la psique humana, descubrí que el simple acto de ser verdaderamente escuchado puede desencadenar profundas transformaciones psíquicas y espirituales. Me gustaría que compartas en los comentarios una experiencia donde hayas sentido que el encuentro con otra conciencia transformó algo fundamental en ti. Puedes escribir simplemente: Dr. Freud, experimenté una colisión de conciencias cuando, y completar con tu experiencia. No solo te ayudará a ti a procesar esa experiencia desde una nueva perspectiva, sino que también contribuirás a crear una comunidad de apoyo donde todos podamos aprender de las experiencias de los demás. Recuerda que el proceso terapéutico no es solo individual, sino también colectivo. Al compartir nuestras experiencias, contribuimos a la sanación de toda la comunidad. Ahora, continuemos explorando las dimensiones más profundas de este fenómeno. El trauma de separación es uno de los bloqueos fundamentales que afectan nuestra capacidad para experimentar plenamente las colisiones de conciencia. Desde la perspectiva psicoanalítica, este trauma se origina en las primeras experiencias de separación del niño de su figura materna o cuidadora principal. Cuando esta separación ocurre de manera abrupta, dolorosa o prematura, se establece en el inconsciente la creencia de que toda conexión profunda con otra conciencia inevitablemente conducirá al dolor del abandono. En la infancia, esto puede manifestarse como ansiedad de separación, comportamientos regresivos cuando los padres se ausentan o dificultad para establecer un juego independiente. El niño que ha experimentado este trauma desarrolla mecanismos defensivos para protegerse del dolor de futuras separaciones, como el desapego emocional prematuro o la dependencia excesiva. Al llegar a la edad adulta, estas defensas se transforman en patrones que interfieren directamente con la vida espiritual. La persona puede experimentar miedo a la intimidad espiritual, resistencia a entregarse completamente a experiencias místicas o una sensación persistente de abandono divino. En el camino espiritual, estos individuos suelen mantener una distancia segura, incluso en sus prácticas más devotas, como si temieran que una entrega completa los dejara nuevamente vulnerables al dolor de la separación. Los síntomas característicos incluyen una preferencia por prácticas espirituales intelectualizadas que evitan la entrega emocional, experiencias de disociación durante estados meditativos profundos, o una alternancia entre periodos de intensa devoción y repentino distanciamiento de las prácticas espirituales. Este patrón se relaciona directamente con lo que en mi trabajo denominé ambivalencia, esa capacidad de experimentar simultáneamente amor y odio hacia el mismo objeto, que en este caso puede ser el propio camino espiritual o incluso la figura divina que el individuo venera. Las investigaciones modernas en neurociencia han confirmado mis intuiciones al demostrar cómo estos traumas tempranos alteran la producción de oxitocina, la hormona relacionada con la vinculación y la confianza, afectando directamente nuestra capacidad para experimentar conexiones profundas, tanto humanas como espirituales. Igualmente perturbador es el trauma de invalidación, que ocurre cuando las percepciones, emociones o experiencias del niño son sistemáticamente negadas, minimizadas o ridiculizadas por sus figuras de autoridad. En términos psicoanalíticos, este trauma interfiere con el desarrollo saludable del yo, creando una fractura entre la experiencia interna auténtica y la necesidad de adaptarse a las expectativas externas para recibir aprobación. En la infancia, este trauma se manifiesta como una creciente dificultad
para identificar las propias emociones, la tendencia a buscar constantemente validación externa, o el desarrollo de un falso yo que se presenta al mundo mientras las verdaderas experiencias se mantienen ocultas. Cuando este niño crece y busca un camino espiritual, se encuentra con una paradójica dificultad. Por un lado, anhela la autenticidad que promete la espiritualidad, pero por otro, carece de confianza en su propia experiencia interna. Esta persona puede encontrarse adoptando las experiencias espirituales de otros como propias, dudando constantemente de sus intuiciones o revelaciones personales, o buscando validación excesiva de maestros o comunidades espirituales. Los síntomas más reveladores incluyen una hipersensibilidad a la crítica dentro de contextos espirituales, la incapacidad para distinguir entre genuinas experiencias místicas y sugestión, o una tendencia a intelectualizar excesivamente el camino espiritual como forma de controlar la incertidumbre. Este patrón está íntimamente relacionado con lo que denominé mecanismos de defensa del yo, particularmente la racionalización y la formación reactiva, donde el individuo construye elaboradas justificaciones intelectuales para evitar confrontar la inseguridad básica sobre su propia experiencia. Estudios contemporáneos en psicología del desarrollo han validado esta conexión, demostrando cómo la invalidación crónica en la infancia altera la capacidad de autorregulación emocional y la confianza en las propias percepciones, funciones fundamentales para cualquier camino de autodescubrimiento espiritual genuino. El trauma de violación de límites representa otro obstáculo crítico para experimentar saludablemente las colisiones de conciencias. Este trauma ocurre cuando los límites físicos, emocionales o psicológicos del niño son repetidamente ignorados o transgredidos por figuras de autoridad. Desde la perspectiva psicoanalítica, estos límites son esenciales para el desarrollo de un sentido cohesivo del yo y la capacidad de distinguir entre el self y el otro. En la infancia, la violación de límites puede manifestarse como comportamientos invasivos por parte de los padres, falta de privacidad apropiada según la edad, o la expectativa implícita de que el niño debe satisfacer las necesidades emocionales de los adultos. El niño aprende que sus límites no son respetados ni importantes, lo que conduce a una confusión fundamental sobre dónde termina él y comienza el otro. Al madurar y buscar experiencias espirituales, esta confusión de límites crea patrones distintivos. Por un lado, la persona puede desarrollar defensas rígidas que bloquean las experiencias genuinas de unidad o conexión mística, por temor a una nueva violación. Paradójicamente, también puede manifestarse como una disolución prematura de límites saludables, donde el individuo se entrega incondicionalmente a cualquier maestro o práctica espiritual, sin el discernimiento necesario. Los síntomas característicos incluyen dificultad para distinguir entre sus propias energías y las de otros en entornos espirituales, vulnerabilidad a la manipulación por figuras de autoridad espiritual, experiencias disociativas durante prácticas que involucran la apertura energética, o un patrón de oscilación entre el aislamiento completo y la fusión excesiva con grupos espirituales. Este patrón se relaciona con lo que denominé neurosis obsesiva, donde rituales rígidos, en este caso, prácticas espirituales estrictas, sirven como defensa contra la ansiedad de disolución del yo. Investigaciones contemporáneas en trauma complejo han confirmado que la violación crónica de límites en la infancia altera la percepción de los límites corporales y psicológicos, afectando directamente nuestra capacidad para navegar sanamente las experiencias de unidad trascendente que muchas tradiciones espirituales consideran fundamentales. El trauma de abandono emocional es quizás el más sutil, pero profundamente disruptivo para nuestra capacidad de experimentar auténticas colisiones de conciencia. A diferencia del abandono físico, el abandono emocional ocurre cuando las necesidades emocionales del niño son crónicamente desatendidas, aun cuando sus necesidades físicas estén cubiertas. Desde la perspectiva psicoanalítica, este trauma interfiere con el desarrollo de la capacidad de mentalización, es decir, la habilidad de comprender tanto nuestros estados mentales como los de otros. En la infancia, este trauma
se manifiesta como una dificultad para regular emociones, comportamientos de autoconsolación excesivos o una madurez prematura que enmascara una profunda soledad. El niño emocionalmente abandonado aprende que sus necesidades emocionales son una carga para otros y desarrolla estrategias para suprimirlas. Cuando este niño se convierte en adulto y busca experiencias espirituales, estas estrategias se transfieren a su relación con lo divino o trascendente. La persona puede experimentar una sensación persistente de vacío, incluso en momentos de aparente conexión espiritual. Dificultad para sentir la presencia divina como una realidad emocional, aunque intelectualmente pueda aceptarla. O una tendencia a crear elaborados sistemas de creencias que racionalizan la ausencia percibida de respuesta divina. Los síntomas característicos incluyen una espiritualidad seca, donde las prácticas se realizan disciplinadamente, pero sin resonancia emocional. Episodios de intensa angustia existencial, que parecen surgir de la nada, o la paradójica sensación de sentirse más solo en entornos espirituales comunales que en soledad. Este patrón se relaciona con lo que denominé represión, donde los deseos de conexión emocional son empujados al inconsciente por ser demasiado dolorosos para la conciencia, manifestándose luego como síntomas de vacío espiritual. Los estudios modernos en neurobiología interpersonal han validado estas observaciones, demostrando cómo el abandono emocional temprano altera el desarrollo de los sistemas cerebrales relacionados con la vinculación y la regulación emocional, sistemas que también se activan durante experiencias espirituales profundas. El trauma del sacrificio del self es particularmente relevante para comprender las dificultades en las colisiones de conciencia. Este trauma ocurre cuando el niño aprende que debe sacrificar aspectos esenciales de su identidad, necesidades o verdad interior, para mantener la conexión con sus figuras de apego. Desde una perspectiva psicoanalítica, este patrón interfiere con el desarrollo de lo que denominé un yo coherente y auténtico, creando en su lugar un yo fragmentado que se adapta a las expectativas externas. En la infancia, este trauma se manifiesta como un comportamiento excesivamente complaciente, la supresión de emociones inaceptables, como la ira o la tristeza, o una preocupación desproporcionada por las reacciones de los adultos. El niño aprende que ser auténtico es peligroso para la supervivencia relacional. Cuando este niño madura y explora caminos espirituales, este patrón de sacrificio del self se transfiere a su relación con lo divino, las prácticas espirituales y las comunidades sagradas. La persona puede confundir la auténtica rendición espiritual con el abandono patológico de sus necesidades, interpretar enseñanzas sobre morir al ego como validación para patrones autodestructivos, o experimentar estados disociativos que son erróneamente interpretados como trascendencia. Los síntomas característicos incluyen una tendencia a adoptar prácticas espirituales que implican sufrimiento o privación extrema sin discernimiento, dificultad para establecer una relación personal con lo divino que incluya negociación y expresión de necesidades, o episodios de rebeldía súbita contra el camino espiritual, seguidos de culpa intensa y autocastigo. Este patrón se relaciona directamente con lo que denominé masoquismo moral, donde el sufrimiento se convierte inconscientemente en una condición para ser amado o aceptado. Las investigaciones contemporáneas en psicología del desarrollo han confirmado que este tipo de trauma en la infancia crea patrones de codependencia y dificultades en el establecimiento de una identidad estable. Factores que complican significativamente el discernimiento necesario para un auténtico camino espiritual. Permíteme ahora introducirte a los principios fundamentales de mi método para sanar estos traumas y permitir que las colisiones de conciencias se conviertan en catalizadores de crecimiento espiritual en lugar de fuentes de retraumatización. Este enfoque, que denominé integración psicoespiritual dinámica, parte de la premisa de que el inconsciente debe ser explorado y comprendido antes de que pueda integrarse con las aspiraciones espirituales del individuo. A diferencia de los enfoques puramente espirituales, que a menudo intentan trascender o superar los contenidos inconscientes, mi método propone que debemos descender a las profundidades antes de poder ascender genuinamente. El primer principio es la arqueología psíquica consciente,
un proceso sistemático de excavación de recuerdos, sueños y asociaciones libres relacionados específicamente con nuestras primeras experiencias de colisión con otras conciencias. Esto incluye nuestras primeras interacciones con cuidadores, momentos de conexión o desconexión significativos, y experiencias tempranas de ser vistos o invisibilizados por otros. Al rastrear estas experiencias fundacionales, comenzamos a identificar los patrones que se repiten en nuestras relaciones actuales, incluidas nuestras relaciones con lo divino o trascendente. El segundo principio es el reconocimiento de la transferencia espiritual. Un fenómeno en el que proyectamos inconscientemente nuestros conflictos parentales no resueltos en nuestra relación con lo divino, los maestros espirituales o las comunidades sagradas. Así como un paciente en análisis puede transferir sentimientos hacia sus padres en su relación conmigo como analista, el buscador espiritual a menudo transfiere estos mismos contenidos a su relación con lo divino. Reconocer estas proyecciones es el primer paso para liberarse de ellas. Es fascinante observar los paralelismos entre mi técnica de asociación libre y ciertas prácticas espirituales ancestrales. Los chamanes siberianos, por ejemplo, utilizaban técnicas de viaje interior que guardan sorprendentes similitudes con mi método de acceso al inconsciente. En ambos casos, se crea un espacio seguro donde los contenidos normalmente reprimidos pueden emerger y ser reconocidos. La diferencia es que mi enfoque añade la dimensión analítica e interpretativa que permite comprender estos contenidos en lugar de simplemente experimentarlos. De manera similar, la práctica budista de atención plena a los pensamientos sin juzgarlos comparte elementos con mi técnica de escucha flotante, donde tanto el analista como el analizante aprenden a prestar atención a todas las manifestaciones del inconsciente sin censura. Lo que propongo es una integración revolucionaria. Utilizar las herramientas analíticas para acceder al inconsciente y las prácticas espirituales para integrar lo descubierto en un nuevo nivel de conciencia. Esta síntesis ofrece una vía de transformación más profunda y sostenible que cualquiera de los dos enfoques por separado. Cuando dos conciencias colisionan en un espacio donde ambas partes han realizado este trabajo de integración, se produce lo que he denominado resonancia psíquica amplificada, un fenómeno donde cada conciencia actúa como un espejo amplificador para la otra, acelerando exponencialmente el proceso de crecimiento mutuo. Esta es la promesa de mi método, no solo la sanación de traumas pasados, sino la creación de un nuevo tipo de espacio relacional, donde las colisiones de conciencias se convierten en oportunidades para una evolución psíquica y espiritual sin precedentes. He dedicado mi vida a comprender las profundidades de la mente humana, y puedo asegurarte que lo que ocurre cuando dos mentes conscientes colisionan es uno de los fenómenos más transformadores que podemos experimentar. A través del método de integración psicoespiritual dinámica que te he presentado, es posible sanar los traumas fundamentales que bloquean tu desarrollo espiritual y aprender a utilizar las colisiones de conciencias como catalizadores para tu evolución. Imagina poder finalmente liberarte de los patrones inconscientes que han saboteado tu camino espiritual, establecer conexiones genuinas tanto con otras personas como con lo divino, y experimentar esa sensación de plenitud y propósito que has estado buscando. Todo esto es posible cuando aprendes a navegar conscientemente el espacio sagrado, donde las mentes se encuentran, reconociendo y transformando las energías inconscientes que se activan en estos encuentros. La verdadera espiritualidad no consiste en escapar de nuestra humanidad, sino en integrarla completamente, incluyendo nuestras sombras, traumas y deseos más profundos. Este es el regalo que mi trabajo puede ofrecerte, un camino hacia la integridad psíquica y espiritual. Reconozco que el camino que te he presentado no es fácil. Explorar las profundidades del inconsciente requiere valor, persistencia y, a menudo, el apoyo de una comunidad que comprenda este proceso. Es por eso que he creado este espacio, no solo para compartir conocimientos, sino para formar una comunidad de buscadores comprometidos con su desarrollo integral. Cada video que comparto es una pieza del rompecabezas, una herramienta más para tu caja de recursos en este viaje de autodescubrimiento. Al suscribirte a este canal,
No solo recibirás regularmente nuevos insights sobre la integración de lo psicológico y lo espiritual, sino que te unirás a una comunidad de personas que, como tú, están comprometidas con un trabajo profundo y transformador. Te invito a que dejes tu like en este video si has encontrado valor en estas reflexiones, ya que esto ayuda a que estos conocimientos lleguen a más personas que podrían beneficiarse de ellos. Avanzaremos juntos, respetando el ritmo único de cada uno, sin prisas pero sin pausa, hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestras relaciones. He compartido estos conocimientos desde la honestidad y la experiencia de décadas estudiando la psique humana, y te aseguro que el esfuerzo que inviertas en este trabajo dará frutos que quizás ahora ni siquiera puedes imaginar. Recuerda que cuidar de tu salud psíquica y espiritual no es un lujo, sino una necesidad fundamental para experimentar esa plenitud que todos merecemos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los fascinantes territorios donde la psicología profunda y la espiritualidad se encuentran.